Nos vamos al tema del día, la declaración del señor presidente que estamos discutiendo en línea abierta. Son las 6 de la mañana, 11 minutos, y qué mejor que irnos al Congreso de la República. Nos atiende Alexandra Pineda, ella es congresista del Pacto Histórico, está en la Comisión de Relaciones Internacionales, y nos atiende Alejandro Murcia. Él es el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior. Pero además Alejandro Murcia conoce muy bien el tema porque ha sido residente en los Estados Unidos. Y es que, Félix, la propuesta del presidente para muchos y la petición que hace a Migración Colombia, que no tiene la infraestructura de ICE, se parece mucho a lo que ha pasado últimamente con ICE y los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Que primero capturan, deportan y luego preguntan, ¿no? Es la misma línea, de alguna manera, y sobre todo también es el mismo lenguaje, porque en Estados Unidos también se dijo que la prioridad eran los que tuvieran delitos, y eso, como se ha dado en la práctica, se extendió a cualquier persona que simplemente estuviera en el proceso de legalizar su situación irregular en los Estados Unidos. Pero sí, es el mismo lenguaje desde ese punto de vista, incluso decir que la prioridad son los delincuentes, como se hizo en Estados Unidos, pero acabó en redadas masivas sin importar mucho a quién se detenía. En muchos casos, gente que estaba legal o gente que estaba correcto, en proceso de legalizar su situación. Así es. Y sobre todo porque hay unos escenarios de estatus especiales de algunos países que fueron protegidos por el propio gobierno de los Estados Unidos anterior. Y que fueron retirados, los TPS y demás. Exactamente. Y lo que está pasando con las visas, ¿no, Félix? Ah, sí. Ahora que iban a revisar todas las visas de negocios. 200.000 creo que es la cifra que se está hablando. Exactamente. Hablemos con nuestros congresistas a ver ellos cómo ven esta idea del presidente. Representante Alexandra Pineda, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un gusto saludarte a ti, a toda la mesa de trabajo y por supuesto al compañero Alejandro Murcia también que está en línea. Representante Murcia, buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a toda su mesa y a todos los colombianos, particularmente los que viven del exterior. Bueno, pues Alejandro tiene la doble condición de ser el representante de los colombianos en el exterior, pero de conocer muy bien lo que le ha pasado a los colombianos en el exterior antes de llegar al Congreso. Doña Alexandra, comentemos la propuesta del presidente. ¿A usted cómo le parece? Bueno, yo pienso que tenemos que partir de que ningún ser humano es ilegal. La migración no es un delito y está amparada y sustentada en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Partamos de ahí. La deportación no puede convertirse en un mecanismo de estigmatización, que es lo que se siente con esta declaración de Abelardo. Tampoco puede convertirse en una política de exclusión. El Estado está obligado a garantizar, Julio, el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de toda persona sin distinción de nacionalidad. Tú lo decías ahorita, lo que ocurre con el ICE. Primero capturan, deportan, luego preguntan, así lo dijiste. Y nosotros acabamos de vivir el pasado 13 de julio una situación prácticamente de criminalización de migrantes que resulta ser ineficaz y costosa. La política migratoria del ICE en Estados Unidos asesinó al joven colombiano Joan Sebastián Guerrero. Este joven tenía sus documentos en regla, pagaba impuestos y tenía su vida familiar consolidada allá. Entonces, pues resulta preocupante porque, entre otras, el presidente Abelardo de la Espriella realiza un anuncio que, de nuestro punto de vista, pues no conocemos el sustento técnico, partiendo de cuánto evalúa el gobierno nacional que va a costar esos procesos de deportación que anuncian y de dónde creen que va a salir el dinero.
Sí, sí. Doctor Alejandro Murcia, desde la oposición han señalado, por supuesto, que esta decisión estaría atravesada por la xenofobia del gobierno de Abelardo de la Espriella, en el sentido de que no se está considerando que muchos migrantes venezolanos son trabajadores que aportan al país en impuestos, a la economía y, por supuesto, a distintos sectores. ¿Usted qué responde? Bueno, primero que todo, también quiero saludar a mi compañera de comisión, la representante Alexandra, mil disculpas que no la saludé. Sí, bueno, yo apoyo, aplaudo y respaldo la decisión del presidente Abelardo de la Espriella en este sentido, por varias razones. En el año 2021, en mayo, el presidente Duque sacó el Estatuto Temporal de Protección del 2021 al 2031. A ese estatuto se acogieron durante el gobierno del presidente Duque 830.000 venezolanos que se beneficiaron de una regularización y dejó en camino otros 1.300.000 en proceso, procesos que terminó el gobierno del presidente Petro, y al momento, según Migración Colombia, se han regularizado 2.3 millones de migrantes venezolanos. Recordemos que el presidente Maduro sacó a los criminales de las cárceles de Venezuela y los financió para que llegaran vía terrestre a Colombia durante el gobierno del presidente Duque. Ahí se aumentó significativamente la violencia y la seguridad en las calles de nuestras ciudades. Esos migrantes, ahí yo no digo que todos son criminales, pero en este momento hay 500.000, alrededor de 500.000, según las cifras del informe de Migración Colombia de julio de este año. Dice que hay alrededor de 500.000 migrantes que no se han regularizado. ¿Qué pasa? Nosotros, si usted va a los cultivos de flores que están en la sabana de Bogotá, usted va a encontrar tipo 3, 4 de la tarde unas montones de personas que caminan por las calles por sus paraderos. Esos son la mayoría venezolanos que están siendo abusados, porque las grandes empresas que usan un componente fuerte de mano de obra, a cambio de pagarle los 2 millones de pesos cada salario mínimo más el auxilio de transporte, les pagan 800.000 y 1 millón, y eso es voz populi en la sabana de Bogotá. Y así pasa con una gran parte de la agricultura en el país. Esas personas no están recibiendo ni están aportando a la seguridad social en Colombia, no tienen beneficios, están siendo abusados, y es importante presionar, por un lado, que se regularicen para que entren al sistema, no solamente al sistema de salud, sino de pensiones, etcétera, pero además para evitar los abusos de los empresarios que los están abusando, pero por otro lado también facilitarle a la fuerza pública cuando detiene criminales que vienen de otros países, que sean deportados en la mayor brevedad posible. Yo creo que es hora de que nos pongamos serios con el tema, cada pollito en su cajita, y los que quieran quedarse acá se quedan, pero cumpliendo las regulaciones que tiene el país. Representante Alexandra, una de las cosas que han señalado en los últimos años, en realidad, algunos de los expertos en asuntos migratorios, es que increíblemente durante los años del gobierno del presidente Petro, que se suponía iba a ser un poco más amigable con los migrantes, pues lo que hicieron fue exactamente lo contrario. No ampliaron ni ayudaron a que se regularizaran muchos de ellos, cosa que sí hizo el expresidente Iván Duque. Parte de esta situación de que haya tantos miles de ellos, más de 800.000, en situación de irregularidad por sus documentos, ¿no tiene que ver con la inacción también del gobierno anterior? Pero fíjate que el gobierno anterior precisamente tomó medidas en torno, primero, a garantizar derechos, segundo, a que haya una operatividad en torno a los procesos migratorios eficientes. A mí me parece que esta propuesta desconoce también los compromisos internacionales de Colombia en esta materia. Pienso que hay que tener en cuenta que Colombia adoptó oficialmente el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en diciembre del 2018, comprometiéndose, por supuesto, a mejorar la cooperación en movilidad humana, y estas medidas
que se están tomando, considero que van en contravía de los compromisos adquiridos y ponen, por supuesto, en riesgo el respeto de los derechos humanos. Migración Colombia ya tiene instrumentos definidos para casos que atentan contra la seguridad nacional y el orden público. Y en el gobierno de Petro, ya que me lo preguntas, se registró un total de 3.389 casos de ciudadanos extranjeros devueltos por permanencia o ingreso irregular al país. Y en total, de expulsiones de un poco más de 1.576 casos aplicados por conductas graves, de los cuales el 49.5%, es decir, 1.274 procedimientos estuvieron asociados a riesgos para la seguridad nacional, orden público y, por supuesto, requerimientos de autoridades internacionales como la Interpol. Entonces, sí ha habido acción del gobierno, sí ha habido resultados, y es importante también entender que Colombia ha cambiado su perfil migratorio. Desde el año 2012, nuestro país ya no es solamente un país de migración, es actualmente un país de tránsito y destino. Colombia cerró el 2025 con una cifra histórica del 21.7 millones de flujos migratorios totales, lo que representó un crecimiento del 6% frente al año anterior. O sea, hay dimensiones relacionadas con la migración, como el turismo y las remesas, que representan alrededor del 6% del Producto Interno Bruto de nuestro país, y no es la criminalización que sufren millones de colombianos en el exterior, ni la persecución a personas sin documentos en nuestro país. Que es lo que plantea Abelardo Espriella. Representante, permíteme preguntarle a su colega Alejandro Murcia, el caso de Medellín. Si la prioridad es perseguir, por supuesto, delincuentes extranjeros, ¿por qué no arrancar allí en Antioquia, en donde cada vez más se sabe aumentan las capturas de extranjeros, por ejemplo, por explotación sexual de menores? Ellos, pues, a diferencia de muchos venezolanos que, como lo mencionábamos, trabajan, que pagan sus impuestos, hay muchos allí que sí son criminales. Sí, definitivamente ese es uno de los factores importantes. La migración ilegal fomenta la prostitución, fomenta el narcotráfico, fomenta la trata de personas. Ese fenómeno, que también tuve la oportunidad de discutirlo con las autoridades en Medellín hace muy poco, es un fenómeno al que se debe poner atención, pero hay que diferenciar un poco entre el turismo sexual y la migración ilegal. Muchos de los inmigrantes, no solamente los venezolanos, sino inmigrantes que llegan de otros países, se quedan en el país irregularmente y afectan el sistema, el ecosistema laboral y social del país. Pero aquí lo importante es ver que nosotros tenemos que poner el orden en la casa. Fíjense todo lo que pasa en Ecoclí, de toda la frontera con Panamá, de todo ese paso de migración, ese paso de inmigrantes. Cuando nosotros nos ufanamos de que llegan turistas a Colombia, pues llegan muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos llegan a pasarse por la frontera hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos, que vienen inclusive de China, de India, de Nigeria, de África. O sea, tenemos que ponerle orden en la casa, pero por supuesto comenzar, como debe ser, por quienes cometen delitos, son criminales, y no solamente criminales de raponazo en la calle, sino criminales de extorsión, de fleteo, de prostitución, etcétera, que es lo que está pasando en todas las ciudades principales. A nuestros invitados, muchas gracias. Es nuestro tema de hoy en Línea Abierta. Él es Alejandro Murcia, el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, pero, repito, vivió, viene a reuniones del Congreso, ni más faltaba, se conecta virtualmente, pero es un hombre que conoce mucho el tema migratorio en Estados Unidos. Y Alexandra Pineda está en la misma Comisión de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias a ambos por participar en este tema.